Bienvenido a Cuento Budista. Hoy te invito a emprender un viaje a través de una enseñanza antigua que puede cambiar la forma en que ves tus reacciones. Comencemos. En un rincón apartado del mundo, donde el viento susurraba como un mantra antiguo, vivía el maestro Ananda. Tenía casi 80 años y su cuerpo se doblaba como un arco de tiempo. Sus manos eran ásperas como raíces secas y su rostro llevaba las líneas de 1000 días de silencio. Vivía en una casa humilde, más que una morada, era un espacio de quietud, paredes torcidas, techos cubiertos de hojas y un piso de tierra endurecido por el paso de los años. No tenía lujos ni comodidades, solo lo necesario para respirar y servir. Una cama baja, una mesa sencilla hecha de madera vieja y un banco de trabajo bajo una imagen desgastada del Buda sonriente, donde el polvo se acumulaba como si también buscara paz interior. Desde niño había aprendido a reparar sandalias y calzados rotos junto a su padre, quien le enseñó que cada pie que camina lleva consigo el peso del mundo. Cuando su madre falleció, no lloró, entendió que todo cambia, que nada permanece. Desde entonces caminó solo, cosiendo suelas como otros rezan, escuchando el sufrimiento oculto en cada paso. Era un hombre simple, pero su alma era vasta como el cielo. No buscaba fama ni recompensa, solo dar alivio a quienes pasaban por su puerta. La compasión no espera pago, repetía con voz serena. Su vida no era fácil, pero él aceptaba el flujo de la existencia con gracia. Sabía que nacer, envejecer, enfermar y morir formaban parte del ciclo inalterable de la vida. Por eso no se aferraba a nada, ni siquiera a su propio nombre. Cada mañana, antes del primer canto del gallo, se sentaba en postura de loto frente al Buda sonriente. No pedía riquezas ni deseos personales, solo fuerza para continuar. Sus manos temblaban, sus ojos ya no veían con claridad, pero seguía remendando sandalias, zapatos escolares y botas gastadas, una puntada a la vez, como un mantra hecho de hilo y cuero. Su taller era un templo sin muros, donde cada cliente era recibido como un hermano o una hermana en el camino del Dharma. A veces llegaban mendigos, otras veces campesinos, niños descalzos o monjes errantes. Él no hacía distinciones. Para él, todos llevaban en sus pies el peso del mundo y todos merecían un descanso, aunque fuera temporal. Jamás cobraba más de lo justo. Si alguien no podía pagar, aceptaba una flor, un fruto seco o simplemente una mirada agradecida. El Dharma me da lo suficiente, decía con una sonrisa tranquila. Pero aquel año el invierno trajo más que frío, trajo silencio. Las calles estaban vacías, los niños no iban a la escuela, los trabajadores no salían y nadie necesitaba zapatos remendados. Durante semanas, nadie llamó a su puerta. El banco de trabajo, antes lleno de historias esperando sanación, ahora solo recibía polvo. Se acabó el arroz, el pan se endureció. El silencio se hizo pesado como una montaña. Algunas noches metía un trozo de tela limpia entre los dientes para engañar al hambre. Una noche, con el cuerpo frío y el alma cansada, se sentó ante el Buda sonriente. Tenía los labios agrietados y los ojos hinchados de lágrimas contenidas. Apoyó la cabeza en sus manos y, con voz apenas audible, murmuró: «Maestro, siempre he seguido el camino de la compasión. He servido sin recibir, pero hoy el dolor es tan grande que no sé si podré seguir». Las lágrimas caían como gotas sobre la tierra seca de su corazón, y allí se quedó dormido, rendido por el hambre y el cansancio, mientras la única vela encendida titilaba débilmente. Ananda sabía que el sufrimiento es inherente a la existencia. Había aprendido desde joven que el apego causa dolor y que la verdadera libertad viene cuando uno deja de aferrarse a lo efímero. Pero incluso así, en esos momentos de abandono total, el corazón humano puede sentirse derrotado. Él recordaba las palabras del Buda: «Nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Nadie nos libera del sufrimiento excepto nosotros mismos». Pero también sabía que dentro de esa soledad hay una conexión profunda con todos los seres. Cada paso que pasaba por su puerta, cada alma cansada que buscaba refugio, era una manifestación de ese vínculo invisible que une a toda la humanidad. Aquella noche, mientras el viento gemía entre las rendijas de su techo,
Ananda recordó un momento de su juventud. Un día, cuando aún era un niño aprendiz, su maestro le había dicho: un zapatero no solo cose cuero, también cose corazones. Cada puntada que das es una oración de alivio, cada suela que recolocas es una promesa de apoyo. Esas palabras habían moldeado su vida entera, nunca las olvidó, pero ahora, en la oscuridad de su soledad, se preguntaba si aún tenía fuerzas para seguir cumpliendo esa promesa. A la mañana siguiente, el frío calaba los huesos. Despertó entumecido, con el cuerpo quejándose de tantos años de entrega. Caminó hasta el jarro de agua, pero ya no quedaba ni una gota, solo el eco del vacío. Se sentó otra vez frente al Buda. Ya no tenía lágrimas. Era como un árbol seco en medio de un desierto. Recordó a un niño que solía visitarlo. Se llamaba Tenzin, y aunque sus sandalias estaban rotas, siempre traía una sonrisa y alguna semilla para compartir. Decía: tú eres el zapatero del Dharma, porque das alivio sin esperar nada a cambio. Esa frase se quedó con él. ¿Dónde estaría Tenzin? ¿Habría encontrado su propio camino? Con esfuerzo, tomó una herramienta oxidada y comenzó a limpiar unas botas que hacía meses habían quedado olvidadas. No había cliente, ni pago, ni promesa. Solo el acto de servir, como un recordatorio de que aún estaba vivo. Frotaba el cuero con manos temblorosas, como si pudiera borrar el tiempo. Su estómago rugía, pero continuó en silencio. Había aprendido que la fe no es algo que se sostiene, sino algo que surge cuando uno deja de aferrarse. Y así, en medio del frío, del hambre y del silencio, Ananda siguió trabajando. Porque incluso en la oscuridad, el Dharma sigue presente, solo hay que saber escuchar. A la mañana siguiente, el frío calaba los huesos. Ananda despertó entumecido, con el cuerpo quejándose de tantos años de entrega. Caminó hasta el jarro de agua, pero ya no quedaba ni una gota, solo el eco del vacío. Se sentó otra vez frente al Buda, ya no tenía lágrimas, era como un árbol seco en medio de un desierto. Recordó a un niño que solía visitarlo. Se llamaba Tenzin, y aunque sus sandalias estaban rotas, siempre traía una sonrisa y alguna semilla para compartir. Decía: tú eres el zapatero del Dharma, porque das alivio sin esperar nada a cambio. Esa frase se quedó con él. ¿Dónde estaría Tenzin? ¿Habría encontrado su propio camino? Con esfuerzo, tomó una herramienta oxidada y comenzó a limpiar unas botas que hacía meses habían quedado olvidadas. No había cliente, ni pago, ni promesa. Solo el acto de servir, como un recordatorio de que aún estaba vivo. Frotaba el cuero con manos temblorosas, como si pudiera borrar el tiempo. Su estómago rugía, pero continuó en silencio. Había aprendido que la fe no es algo que se sostiene, sino algo que surge cuando uno deja de aferrarse. Y así, en medio del frío, del hambre y del silencio, Ananda siguió trabajando, porque incluso en la oscuridad, el Dharma sigue presente. Solo hay que saber escuchar. Pensó en las palabras del Buda. La mente es lo principal. Lo que uno piensa, eso uno se convierte. Ananda no podía controlar el mundo exterior, pero sí podía controlar su mente. Podía elegir no rendirse, aunque todo pareciera perdido. En ese momento, comprendió que la verdadera prueba no era el hambre o la soledad, sino mantener el corazón abierto cuando todo parece cerrado. Se sentó nuevamente ante la imagen del Buda, y esta vez no oró con palabras, simplemente observó su cuerpo cansado, su mente agitada, su corazón herido, y los dejó ser. No luchó contra ellos, no los rechazó, los aceptó tal como eran. Esta fue su meditación más profunda. No buscó consuelo, no pidió ayuda, solo permaneció en presencia de sí mismo, como un testigo silencioso de su propio sufrimiento. Y en ese silencio encontró una paz inesperada. Recordó otro enseñamiento del Buda: quien domina sus emociones, domina su mundo. Y aunque no dominaba el clima, ni el paso del tiempo, ni la ausencia de clientes, sí dominaba su respuesta ante todo ello. Eso le dio fuerza. Pensó en cómo había ayudado a tantos pies cansados, a tantos corazones heridos.
Cada reparación que hizo, cada par de zapatos que devolvió a la vida, había sido una forma de aliviar el dolor ajeno. Ahora, mientras él mismo sufría, entendió que también debía aprender a aliviarse a sí mismo. Buscó dentro de sí una semilla de bondad hacia su propia existencia, una semilla pequeña, casi invisible, pero real. La regó con atención, con paciencia, con respeto. Al final del día, sintió un poco de alivio, no por haber comido, ni por haber recibido ayuda, sino porque había elegido seguir adelante, no por necesidad, sino por elección. Durante días, siguió repitiendo este ritual: levantarse, limpiar, coser, observar, respirar, aceptar. Algunas veces, el dolor físico era tan fuerte que apenas podía moverse. Otras veces, el hambre era tan insistente que pensaba que podría desmayarse, pero nunca dejó de trabajar. Nunca dejó de servir, aunque fuera solo para sí mismo. Un día, mientras frotaba una suela especialmente gastada, recordó una historia que le contó su padre antes de morir. Una vez le dijo: un hombre caminaba por el desierto y llevaba consigo un pequeño odre de agua. Cuando creyó que iba a morir de sed, decidió abrirlo y beber lo poco que quedaba. Pero justo antes de hacerlo, vio a otro viajero que también se arrastraba por el suelo. Sin dudar, le ofreció el agua. El otro hombre bebió, recuperó fuerzas y ambos lograron salir del desierto. ¿Y qué pasó después?, preguntó el joven Ananda. Lo importante no es lo que pasó después, respondió su padre, sino que aquel hombre decidió dar lo último que tenía, a pesar de su propio sufrimiento. Esa es la verdadera compasión. Ahora, muchos años después, Ananda comprendía plenamente aquella historia. Él no tenía agua que ofrecer, ni comida que compartir, pero sí tenía amor. Y mientras tuviera amor, tendría algo que dar. Así que siguió trabajando, aunque nadie viniera, siguió sirviendo, aunque nadie lo viera, porque el Dharma no necesita espectadores. El Dharma vive en el acto puro de servir. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto de nubes grises. El viento soplaba con fuerza, como si llevara un mensaje urgente. Ananda se sentó frente a su banco, con una punta oxidada entre los dedos, dispuesto a continuar con su labor diaria. De pronto, escuchó el sonido de un motor acercándose, algo inusual en aquel lugar tan apartado. Se levantó con dificultad, apoyándose en la pared para no caer. Sus piernas temblaban, pero su corazón latía con una energía nueva, como si supiera que algo estaba por ocurrir. Escuchó unos pasos, luego unos golpes firmes en la puerta. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía quién estaba allí, pero algo en su interior le decía que aquel momento era importante. Con manos temblorosas, abrió la puerta. Allí estaba, un hombre joven, vestido con ropa sencilla pero limpia, con una mochila al hombro y una bolsa en cada mano. Una llena de calzados, la otra de comida. Miró a Ananda con una expresión que mezclaba respeto y tristeza. Luego, dijo con voz firme pero suave: «¿Usted es el maestro Ananda?» «Sí», respondió con voz débil. «Soy yo. He oído hablar de usted. Dicen que tiene manos que sanan, no solo el cuero, sino el espíritu. Traigo estos zapatos para que los repare. También algo para comer. Me dijeron que quizás lo necesitaría». Ananda no respondió de inmediato. Estaba paralizado. Las lágrimas brotaron como una lluvia largamente contenida. Juntó las manos y, mirando al cielo, dijo: «Gracias, gracias. El Dharma siempre cumple su palabra». El hombre lo ayudó a sentarse. Entraron juntos, y por primera vez en semanas, el aire olió a pan recién horneado, a té caliente, a vida. Ananda comió lentamente, como quien saborea un milagro. Cada bocado era una ofrenda, cada sorbo un recuerdo de que el sufrimiento también pasa. El hombre no interrumpió, solo observaba, como quien contempla una ceremonia sagrada. Cuando terminó, Ananda tomó un par de zapatos y murmuró: «Están muy gastados, pero aún tienen vida. Como nosotros, todo puede remendarse si hay amor suficiente». Esa noche,
Ananda volvió a sentarse frente al Buda. Esta vez no lloró de hambre ni de tristeza, sino de gratitud. «Llegaste tarde, pero justo a tiempo», susurró. En los días siguientes, el banco de trabajo volvió a llenarse. Zapatos, sandalias, botas, como si supieran que allí, en ese rincón, aún había manos dispuestas a servir. Trabajaba con devoción, como quien medita con aguja y hilo. Cada zapato era un recordatorio de la impermanencia, de la necesidad de cuidar lo que tenemos. A veces su cuerpo fallaba, pero no se quejaba. «Todavía puedo. El Dharma me ha dado un poco más de tiempo», se repetía. El hombre regresó cada semana. Se llamaba Ravi, y poco a poco fue comprendiendo que no venía solo por los zapatos. Venía a aprender, escuchaba al maestro, observaba cómo reparaba no solo el cuero, sino el dolor de quienes los usaban. Descubrió que Ananda no solo era un zapatero, era un sabio que caminaba descalzo por el sendero del Dharma. Una noche, después de que Ravi se fue, Ananda se sentó frente al Buda, encendió una vela y cerró los ojos. «Si me das un poco más de tiempo, maestro, quiero seguir ayudando. Aún hay mucho por remendar, no solo zapatos, también corazones». Y la vela no se apagó esa noche, aunque el viento sopló fuerte. A medida que pasaban los días, el taller volvió a cobrar vida. Lo que antes era un espacio de abandono y silencio ahora resonaba con el sonido suave de las puntadas, el roce del cuero bajo las manos cansadas pero firmes del maestro Ananda. Cada mañana, desde que el sol apenas se asomaba por el horizonte, él ya estaba sentado frente a su banco, trabajando como quien medita con hilo y aguja. Ravi seguía visitándolo con frecuencia. Al principio solo traía zapatos para reparar, pero pronto empezó a quedarse más tiempo. Observaba al anciano con una mezcla de respeto y curiosidad. No entendía cómo alguien tan frágil podía mantenerse tan centrado, tan presente, incluso después de haber pasado por tanto dolor. Una tarde, mientras Ananda cosía cuidadosamente el tacón de una bota desgastada, Ravi rompió el silencio. «Maestro, ¿cómo logra seguir trabajando así, con tanto cansancio? ¿No siente dolor?» Ananda levantó la mirada, lo observó con ojos profundos, como si estuviera viendo más allá de la pregunta. «El cuerpo siempre siente», respondió con calma. «El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, ese lo creamos nosotros cuando nos aferramos a lo que no podemos controlar». Ravi lo escuchó con atención. No entendía completamente el significado de sus palabras, pero algo en ellas lo tocó. Ananda continuó. «Hace muchos años aprendí que el cuerpo es como un recipiente temporal. Un día está lleno de fuerza, otro está vacío. Lo único que permanece es la intención con la que actuamos. Si trabajo con amor, aunque me duela el cuerpo, mi corazón sigue intacto». Ravi se quedó en silencio. Recordó su propia vida, el estrés constante, la lucha por sobrevivir en un mundo competitivo, la sensación de que nunca era suficiente. Comparado con la paz de Ananda, su existencia parecía un río turbulento sin dirección. «¿Y cómo hace para no sentirse solo?», preguntó finalmente. Ananda sonrió. Era una sonrisa cálida, sincera, como si conociera esa pregunta desde siempre. «La soledad es una ilusión», dijo. «Mientras haya alguien que necesite ayuda, uno nunca está solo. Y si no hay nadie cerca, uno puede convertirse en compañía de sí mismo. Eso es lo que llamamos samadhi, concentración plena. Es estar en paz consigo mismo, sin depender de nada externo». Ravi reflexionó sobre ello. Nunca había pensado en la soledad como una ilusión. Siempre la había vivido como algo real, doloroso. Pero al ver a Ananda, comprendió que quizás había otra forma de entenderla. Desde aquel día, Ravi comenzó a pasar más tiempo con el maestro. Ayudaba a organizar los calzados, limpiaba el taller, preparaba té caliente por las mañanas. No sabía coser ni reparar zapatos, pero poco a poco fue aprendiendo, guiado por las palabras pacientes de Ananda. «Cada pie que camina lleva consigo un destino», le decía mientras trabajaba. «Algunos están cansados, otros heridos, algunos van hacia el futuro con esperanza.
Cuando reparo un zapato, no solo estoy arreglando cuero, estoy devolviendo a alguien la posibilidad de continuar. Ravi escuchaba cada palabra como si fuera un mantra. Empezó a ver el trabajo del maestro con nuevos ojos. Ya no era solo un oficio, era una forma de servicio, una práctica de compasión constante. Un día, mientras terminaban de ajustar una correa de sandalia, Ananda le preguntó: ¿por qué viniste aquí por primera vez, Ravi? Él se quedó pensativo. No había pensado en eso antes. Recordó aquel día en que llegó con la bolsa de comida y los zapatos rotos. En ese momento solo buscaba cumplir con un encargo, tal vez también ayudar a alguien que necesitaba. Creo que vine porque sentí que debía hacerlo, respondió lentamente, como si hubiera algo dentro de mí que me empujara a este lugar. Ananda asintió con una leve sonrisa. Esa es la voz del Dharma, dijo. A veces no habla con palabras, sino con un impulso, con una intuición. Te trajo aquí porque tenías algo que aprender y también algo que dar. Ravi sintió un escalofrío. Por primera vez, comprendió que no había sido casualidad. Había llegado a ese rincón apartado no solo para ayudar al maestro, sino para encontrar algo dentro de sí mismo. Los días siguieron pasando. La primavera llegó con sus flores tímidas y con ella un renovado vigor en el aire. Los clientes volvían poco a poco, trayendo sus calzados gastados, sus historias de vida, sus pequeñas alegrías y dolores. Ananda trabajaba con dedicación, aunque su cuerpo ya no respondía como antes. A veces se detenía a descansar, otras veces necesitaba apoyarse en la pared para no caer, pero nunca se quejaba. Una noche, mientras la vela parpadeaba suavemente frente a la imagen del Buda, Ravi se atrevió a hacer una pregunta que llevaba días rondándole la mente. ¿Alguna vez has sentido miedo de morir? Ananda lo miró largo rato antes de responder. Sí, dijo al fin. Hubo momentos en los que el miedo me invadió, pero aprendí que la muerte no es el fin, es solo un cambio. Como el amanecer, como el paso de las estaciones, todo cambia. Nada permanece. Se quedaron en silencio. Fuera, el viento cantaba entre los árboles como una melodía antigua. Finalmente, Ananda añadió: lo importante no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo usamos ese tiempo. Si cada día sirves con amor, si cada acto tiene compasión, entonces tu vida no será en vano. Incluso después de que te vayas, tu bondad seguirá caminando en otros. Ravi sintió una paz profunda al escuchar aquellas palabras. Supo que había encontrado un maestro, no solo de oficio, sino de vida. Y así, en medio del silencio, del trabajo humilde y la entrega sincera, el legado del Dharma comenzó a tomar forma. No en templos ni ceremonias, sino en un taller pequeño, en unas manos cansadas y en un corazón que nunca dejó de servir. A medida que pasaban las semanas, la presencia de Ravi se hacía más constante. Ya no era solo un visitante ocasional, sino una sombra fiel que se movía entre las herramientas, aprendiendo a distinguir los tipos de cuero, reconociendo los distintos tipos de hilos y estudiando la forma precisa de coser una suela como si fuera una escritura sagrada. Ananda lo observaba desde su banco, con ojos cansados pero llenos de paz. A veces sonreía al ver cómo Ravi intentaba imitar sus movimientos, torpe al principio, pero con una dedicación sincera. El anciano ya no podía trabajar tanto como antes. Sus manos temblaban con mayor frecuencia y a veces necesitaba apoyar todo su peso sobre la mesa para levantarse, pero nunca se quejaba. Todavía puedo, decía simplemente, como un mantra que repetía cada mañana antes de comenzar a trabajar. Todavía puedo. El Dharma me ha dado un poco más de tiempo, pero incluso cuando lo decía, Ravi notaba que la voz del maestro sonaba más débil. Y aunque Ananda seguía trabajando con devoción, había momentos en los que se quedaba callado por largos minutos, mirando hacia algún punto invisible en el horizonte, como si escuchara algo que solo él podía oír. Una tarde, mientras terminaban de ajustar una correa de sandalia, Ravi le preguntó: «Maestro, ¿alguna vez ha tenido miedo de dejar esto?».
Ananda lo miró largo rato antes de responder. No es el trabajo lo que temo dejar, dijo con calma. Es la posibilidad de seguir ayudando. Mientras tenga fuerzas, mientras pueda mover mis manos, quiero servir, porque eso es lo que da sentido a mi existencia. Ravi asintió. Había algo en la forma en que Ananda hablaba, como si cada palabra fuera una semilla plantada directamente en el corazón. No usaba retórica ni frases elaboradas. Solo decía lo que sentía, con sencillez y verdad. Un día, mientras limpiaba una bota especialmente sucia, Ravi recordó algo que le había dicho su madre cuando era niño. Hay personas que nacen para ser luz, no para brillar solas, sino para iluminar el camino de otros. Ahora entendía qué quería decir. Desde entonces, Ravi empezó a pasar más tiempo en el taller. Ayudaba a organizar los calzados, limpiaba el lugar, preparaba té caliente por las mañanas. Algunas veces, incluso arreglaba pequeñas cosas bajo la supervisión de Ananda. Poco a poco, fue comprendiendo que aquel lugar no era solo un taller. Era un espacio de sanación, un templo sin muros donde cada reparación era una oración silenciosa. Un atardecer, mientras el sol teñía el cielo de tonos dorados, Ananda le dijo: «La vida es como un par de zapatos, Ravi. Al principio están nuevos, firmes, listos para caminar. Con el tiempo se desgastan, se rompen, necesitan reparación, pero mientras haya alguien dispuesto a remendarlos, siempre podrán volver a servir». Ravi sintió un escalofrío. Aquella frase no solo hablaba del calzado, hablaba de la vida misma, de la impermanencia, de la compasión, de la importancia de no abandonar a quienes han sido heridos por el camino. Esa noche, mientras la vela frente a la imagen del Buda titilaba suavemente, Ravi tomó una decisión. Quería aprender todo lo que pudiera del maestro. Quería asegurarse de que, incluso después de que Ananda se fuera, su legado continuara vivo. Al día siguiente, llegó con nuevas herramientas, algunos materiales nuevos y una determinación renovada. «Maestro», dijo, «quiero aprender a hacer esto bien. Quiero convertirme en tu discípulo». Ananda lo miró con sorpresa, luego con una profunda ternura, juntó las manos y realizó una pequeña reverencia. «El Dharma no olvida», dijo, «y parece que ha elegido otro recipiente para continuar su obra». Y así, la transmisión del conocimiento comenzó. Ananda enseñó a Ravi no solo los secretos del oficio, sino también la actitud con la que debía practicarlo. Le mostró cómo escuchar el dolor oculto en cada pie cansado, cómo encontrar alegría en el servicio humilde, cómo aceptar la fragilidad de la vida sin caer en el desespero. Le enseñó a meditar con las manos, a ver el trabajo como una forma de oración, a entender que cada puntada era un paso más cerca del despertar. Pero conforme pasaban los días, Ananda iba perdiendo fuerza. A veces se quedaba dormido sobre el banco, con la aguja aún entre los dedos. Otras veces necesitaba ayuda para levantarse. Ravi estaba siempre allí, sosteniéndolo con respeto, cuidándolo como un hijo cuida a su padre. Una mañana, Ananda despertó con dificultad. Su respiración era irregular, sus manos temblaban más de lo usual. Ravi lo ayudó a sentarse y le ofreció un poco de té caliente. «¿Te sientes bien?», preguntó preocupado. Ananda sonrió débilmente. «Estoy bien», respondió, «solo que hoy el cuerpo está más pesado que ayer». Ravi lo observó con tristeza. Sabía que no podía detener el paso del tiempo, pero también sabía que, mientras el maestro estuviera allí, tenía que aprender todo lo posible. Tenía que estar listo para cuando llegara el momento de continuar solo. Ese día, Ananda trabajó con lentitud, pero con precisión. Cada movimiento era consciente, como si supiera que podría ser uno de los últimos. Ravi lo observaba con atención, memorizando cada gesto, cada técnica, cada manera de sostener la aguja, de tensar el hilo, de coser con paciencia. Cuando terminaron, Ananda cerró los ojos por un momento. Respiró profundamente, como si estuviera absorbiendo la quietud del lugar. «Hoy me siento en paz», dijo, «porque sé que el Dharma continuará». Ravi lo abrazó con delicadeza. «Lo hará», respondió, «porque tú me enseñaste cómo».
Y en ese momento, en medio del silencio, del trabajo humilde y la entrega sincera, el legado del Dharma se fortaleció. No en templos ni ceremonias, sino en un taller pequeño, en unas manos cansadas y en un corazón que nunca dejó de servir. Los días siguieron pasando como hojas llevadas por el viento. El cuerpo de Ananda ya no respondía como antes. A veces se quedaba dormido sobre el banco, con la aguja aún entre los dedos. Otras veces necesitaba ayuda para levantarse. Ravi estaba siempre allí, sosteniéndolo con respeto, cuidándolo como un hijo cuida a su padre. Una mañana, Ananda despertó con dificultad. Su respiración era irregular, sus manos temblaban más de lo usual. Ravi lo ayudó a sentarse y le ofreció un poco de té caliente. ¿Te sientes bien?, preguntó preocupado. Ananda sonrió débilmente. Estoy bien, respondió. Solo que hoy el cuerpo está más pesado que ayer. Ravi lo observó con tristeza. Sabía que no podía detener el paso del tiempo, pero también sabía que, mientras el maestro estuviera allí, tenía que aprender todo lo posible. Tenía que estar listo para cuando llegara el momento de continuar solo. Ese día, Ananda trabajó con lentitud, pero con precisión. Cada movimiento era consciente, como si supiera que podría ser uno de los últimos. Ravi lo observaba con atención, memorizando cada gesto, cada técnica, cada manera de sostener la aguja, de tensar el hilo, de coser con paciencia. Cuando terminaron, Ananda cerró los ojos por un momento. Respiró profundamente, como si estuviera absorbiendo la quietud del lugar. Hoy me siento en paz, dijo, porque sé que el Dharma continuará. Ravi lo abrazó con delicadeza. Lo hará, respondió, porque tú me enseñaste cómo. Y en ese momento, en medio del silencio, del trabajo humilde y la entrega sincera, el legado del Dharma se fortaleció. No en templos ni ceremonias, sino en un taller pequeño, en unas manos cansadas y en un corazón que nunca dejó de servir. Pero incluso en medio de esa paz, el cuerpo seguía su camino. Los días siguientes fueron aún más duros. El rostro de Ananda palidecía poco a poco, sus movimientos eran más lentos, sus palabras más escasas. Aún así, no dejó de trabajar. Ni siquiera cuando las fuerzas fallaban, ni cuando el dolor se hacía constante. Un atardecer, mientras la luz dorada del sol se filtraba por la ventana, Ananda le dijo a Ravi, no quiero que temas mi partida, todo cambia, nada permanece, pero el amor, el servicio, la compasión, eso sí perdura. Ravi sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. Así que simplemente tomó la mano del maestro y la sostuvo con fuerza. Algunas noches, Ananda se quedaba despierto, mirando al techo como si escuchara voces del pasado. Soñaba con su padre, con su madre, con todos los pies que había reparado, con todas las personas que habían salido de su taller con un poco menos de dolor. Una madrugada, Ravi lo encontró escribiendo algo en una hoja vieja, con una letra temblorosa y desordenada. Cuando le preguntó qué era, el anciano solo dijo, por si el Dharma decide que ya es hora. Ravi tuvo que salir para que no se le notaran las lágrimas. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el viento soplaba con suavidad, como si llevara consigo un mensaje antiguo. Esa noche, el banco de trabajo quedó vacío por primera vez en semanas. La imagen del Buda parecía mirar hacia la cama con ternura. Ananda dormía, pero su alma no descansaba. Soñaba con Tenzin, con los niños que corrían frente a su puerta, con los zapatos remendados, con los corazones sanados. Su vida no había sido fácil, pero había sido profundamente valiosa. A la mañana siguiente, Ravi entró despacio, como si intuyera que el tiempo dentro de esa casa ya no seguía las reglas del mundo exterior. Encontró a Ananda sentado junto a su banco, con los ojos entrecerrados, cosiendo con esfuerzo un par de zapatitos diminutos. Era calzado de niño, pequeño, limpio, como si fuera un recuerdo del futuro. ¿Y estos para quién son, maestro? Ananda sonrió apenas. No alzó la mirada, solo murmuró, para Tenzin, por si vuelve algún día.
Ravi sintió un nudo en el pecho. Tenzin, aquel niño del que tanto hablaba, que siempre traía una sonrisa y alguna semilla para compartir. Nadie sabía qué había sido de él, pero Ananda nunca dejó de creer que volvería. Y ahora, con sus últimas fuerzas, quería dejarle algo. Un par de zapatos nuevos, pequeños, limpios, remendados con amor, como un legado silencioso. Pero sus manos ya no respondían. La aguja cayó al suelo. Ravi se arrodilló rápido, la tomó por él y la colocó suavemente en su palma. Ananda lo miró. En sus ojos había lágrimas contenidas por demasiados años. «Ya no puedo más, hijo», susurró. «Pero no tengo miedo. He vivido pobre, sí, pero lleno de amor. Eso nadie me lo quitó». Ravi apretó su mano con fuerza. «No está solo, maestro. Estoy aquí, y muchos más, aunque usted no los vea». Ananda sonrió débilmente. Se recostó en la cama y miró por última vez la imagen del Buda en la pared. «Dile al Dharma que hice lo mejor que pude, que remendé todo lo que mis manos alcanzaron y que lo esperé con el corazón abierto». El atardecer llegó con una luz dorada, serena, que se filtró por las rendijas como una caricia. Ananda cerró los ojos. Su respiración era apenas un suspiro, y así, mientras el viento cantaba entre los árboles y la vela frente al Buda titilaba suavemente, el maestro Ananda entregó su alma en silencio, como había vivido. Cuando Ananda entregó su alma al viento, lo hizo con una sonrisa serena en los labios. Su cuerpo, cansado por tantos años de entrega, finalmente descansó, pero su espíritu no se fue. Permaneció entre las herramientas oxidadas, en cada puntada que había cosido con amor, en cada par de zapatos que había devuelto al camino. Ravi fue quien cerró sus ojos con manos temblorosas. No lloró de inmediato. Se quedó sentado junto a él durante horas, sin moverse, escuchando solo el sonido del viento que pasaba entre las rendijas como una melodía antigua. En ese silencio sintió algo profundo, paz. No era tristeza lo que llenaba el aire, sino quietud, como si el universo hubiera exhalado después de mucho tiempo contenido. Al día siguiente, Ravi organizó el adiós. No hubo ceremonia ostentosa, ni multitudes clamando su nombre. Solo vinieron aquellos que habían sido tocados por su bondad, campesinos, monjes errantes, niños descalzos, madres solteras, trabajadores cansados. Algunos trajeron flores, otros simplemente apoyaron una mano sobre la mesa donde trabajaba. Otros más dejaron calzados rotos, como ofrendas silenciosas. Nadie dijo grandes discursos. Nadie necesitaba hacerlo. Todos sabían quién había sido Ananda. Sabían que no tenía riquezas, pero que había dado luz a muchos. Y eso, para ellos, era suficiente. Durante días, Ravi se quedó en el taller, ordenando, limpiando, mirando las herramientas gastadas que ya no volverían a moverse bajo las manos del maestro. Cada objeto parecía contener una enseñanza, una historia, una lección. Incluso el banco donde trabajaba parecía guardar secretos del Dharma. Una noche, mientras la vela frente a la imagen del Buda titilaba suavemente, Ravi se sentó allí, en el mismo lugar donde tantas veces había visto a Ananda meditar. Cerró los ojos y respiró profundamente. «¿Qué harías tú ahora, maestro?», preguntó en voz baja. No hubo respuesta audible, pero dentro de sí algo se movió. Una certeza tranquila, una comprensión sutil. Ananda no se había ido. Había dejado su cuerpo, sí, pero su legado seguía vivo. En cada persona que había ayudado, en cada palabra que había compartido, en cada acto de compasión que había sembrado en el corazón de quienes lo conocieron. Y ahora, esa semilla germinaba en Ravi. Decidió entonces que el taller no podía cerrar, que el legado del Dharma no podía extinguirse, así que, poco a poco, comenzó a asumir el rol que Ananda había dejado vacío. Limpió el espacio, reorganizó las herramientas, reparó el techo dañado por el invierno, pintó las paredes con colores suaves, como los amaneceres que tanto le gustaban al maestro. Puso una nueva imagen del Buda sonriente en la pared. Junto a ella, colocó una foto de Ananda,
con su rostro marcado por el tiempo y sus manos ásperas de trabajo. Y sobre la mesa dejó un cuenco pequeño donde cualquiera que entrara podía dejar algo, una flor, una moneda, una nota de gratitud o simplemente una intención. Aquel lugar ya no era solo un taller, era un templo de servicio, un refugio para los pies cansados y los corazones heridos. Con el paso de los días, las personas volvieron. Algunos traían zapatos para arreglar, otros simplemente venían a sentarse un momento, a recordar. Algunos lloraban en silencio, otros compartían historias del maestro. Rabbi escuchaba a todos con paciencia, con atención. Aprendió que escuchar también es servir. Un día llegó un niño pequeño, con los zapatos rotos y los ojos llenos de curiosidad. Miró el banco de trabajo como si fuera un altar sagrado. ¿Aquí trabajaba el maestro Ananda?, preguntó tímidamente. Rabbi sonrió y se agachó para estar a su altura. Sí, respondió. Aquí y aquí sigue, dijo, llevándose la mano al pecho. El niño asintió con solemnidad. Luego sacó algo de su bolsillo, una pequeña semilla envuelta en papel. Mi abuela me dijo que él siempre plantaba algo cuando no había nada. Quiero dejar esto para él. Rabbi tomó la semilla con cuidado. La enterró cerca de la entrada del taller, junto a un pequeño jardín que había empezado a cultivar. Con el tiempo, aquella semilla crecería. Sería un árbol bajo el cual otros podrían descansar. Y tal vez, algún día, alguien preguntaría, ¿quién plantó este árbol? Y alguien respondería, fue el zapatero del Dharma y su discípulo. Los días siguieron pasando. El taller siguió recibiendo visitas. Algunos clientes eran nuevos, otros eran viejos amigos de Ananda. Todos salían con los pies más livianos y el corazón un poco más ligero. Rabbi aprendió a trabajar con precisión, aunque nunca igualó la maestría del anciano, pero no importaba, porque no se trataba de ser igual a Ananda, se trataba de continuar su espíritu, de servir con el mismo amor, con la misma humildad, con la misma compasión. Una noche, mientras el viento cantaba entre los árboles, Rabbi encontró una caja escondida debajo del banco. Dentro había una libreta llena de notas, dibujos de suelas, medidas de pies, frases inspiradoras y oraciones simples. También había una nota escrita con letra temblorosa, para quien quiera seguir, porque los pies se cansan, pero el amor no. Rabbi abrazó la libreta contra su pecho. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran de dolor, eran de gratitud, porque entendió que Ananda no solo le había enseñado a reparar zapatos, le había enseñado a reparar vidas. Y así, en medio del silencio, del trabajo humilde y la entrega sincera, el legado del Dharma continuó. No en templos ni ceremonias, sino en un taller pequeño, en unas manos cansadas y en un corazón que nunca dejó de servir. Con el paso de los días, Rabbi comenzó a entender que el taller no era solo un espacio para arreglar zapatos. Era un refugio para almas cansadas, un lugar donde el dolor se transformaba en sanación, donde el silencio era una forma de oración, y donde cada puntada era un recordatorio de que nada está perdido mientras haya amor suficiente. La noticia del nuevo zapatero del Dharma se extendió como el viento que corre entre las montañas. Gente de otros pueblos llegaba con calzados rotos, sí, pero también con corazones heridos. Algunos buscaban reparar sus botas gastadas por el camino. Otros simplemente querían sentarse un momento y sentirse escuchados. Rabbi aprendió a recibirlos con paciencia, con atención plena. Ya no necesitaba hablar mucho. A veces bastaba con mirar, con asentir, con ofrecer té caliente y una manta si el frío calaba demasiado. Supo entonces lo que Ananda había entendido desde siempre. Servir no es solo coser cuero, es acoger, es escuchar, es acompañar. Un día llegó una mujer joven con un niño pequeño de la mano. Sus zapatos estaban desgastados, llenos de agujeros. El niño miraba a su alrededor con ojos curiosos, como si hubiera entrado a un templo. ¿Aquí trabajaba el maestro Ananda?, preguntó tímidamente. Rabbi sonrió y se agachó para estar a su altura. Sí, respondió.
Aquí y aquí, sigue, dijo, llevándose la mano al pecho. La mujer observó el lugar con reverencia. No parecía buscar solo un arreglo de calzado, parecía buscar algo más profundo, tal vez consuelo, tal vez fe renovada. Mientras Ravi trabajaba en los zapatos del niño, ella habló. Mi abuela me contó historias sobre él. Decía que no solo remendaba pies, sino también esperanzas, que ayudaba sin pedir nada a cambio. Ravi asintió. Así fue, y así seguirá siendo. Cuando terminó, le entregó los zapatos al niño. Estaban limpios, fuertes, listos para caminar otra vez. El pequeño sonrió y corrió hacia el banco donde antes trabajaba Ananda. Allí, como si fuera lo más natural del mundo, dejó una pequeña flor marchita sobre la mesa. Para él dijo, porque mi mamá dice que esto hace feliz a quien ya no está. Ravi sintió un nudo en la garganta. Tomó la flor y la colocó junto a la imagen del Buda. Junto a ella ya había otras. Flores secas, notas escritas con letra torpe de niños, monedas pequeñas, incluso un par de lentes viejos, ofrendas simples, cargadas de gratitud. En ese momento comprendió algo fundamental. El Dharma no necesita grandes templos ni ceremonias. El Dharma vive en actos sencillos, en manos que sirven, en corazones que se abren. Poco a poco, el taller se convirtió en un punto de reunión. No solo para quienes necesitaban zapatos remendados, sino también para quienes buscaban orientación, consuelo, compañía. Algunos venían a aprender el oficio, otros simplemente a sentarse y compartir té. Otros más llegaban preguntando por Ananda, como si aún pudieran encontrarlo allí, con sus manos ásperas y su mirada serena. Ravi les contaba historias. Les explicaba las enseñanzas del maestro, cómo veía el sufrimiento, cómo aceptaba la impermanencia, cómo practicaba la compasión sin condiciones. Les decía que Ananda no había sido un hombre especial porque fuera perfecto, sino porque eligió servir incluso cuando nadie lo veía. Un anciano visitaba el taller con frecuencia. Se llamaba Tashi y aunque no necesitaba zapatos, siempre traía algo: hierbas medicinales, té fresco, consejos sobre meditación. Le dijo a Ravi, tu maestro no construyó un templo de piedra, construyó uno de servicio. Eso es lo que dura. Y tenía razón. Un día, Ravi decidió escribir algunas de las enseñanzas de Ananda en una libreta. Las anotaba tal como él las había dicho, con palabras sencillas, profundas, cargadas de verdad. La dejó sobre la mesa para que cualquiera que quisiera aprender pudiera leerla. Algunas frases decían, no busques riquezas, busca servir, el verdadero tesoro es el corazón abierto. Cada paso que pasa por tu puerta lleva un destino, ayúdalo a continuar. No temas la soledad. Si te sientas en silencio, descubrirás que nunca has estado solo. El cuerpo envejece, pero el espíritu puede rejuvenecer con cada acto de bondad. La libreta se convirtió en un objeto sagrado. Muchos la leían en voz baja, otros copiaban fragmentos para llevarlos a casa. Algunos decían que, al tocarla, sentían la presencia de Ananda. Con el tiempo, el taller comenzó a recibir visitas de jóvenes que deseaban aprender el oficio, no solo por el trabajo en sí, sino por el espíritu que lo animaba. Ravi los recibía con respeto, les enseñaba las técnicas básicas, pero también les hablaba del Dharma, de la importancia de servir con humildad, de reparar no solo zapatos, sino también relaciones, sueños, esperanzas. Un muchacho llamado Sonam fue el primero en quedarse a vivir allí. Le dijo a Ravi, quiero aprender no solo a coser cuero, sino a coser almas. Ravi lo abrazó con emoción. Sabía que Ananda habría sonreído al escuchar esas palabras. Juntos, reorganizaron el taller, limpiaron el jardín, plantaron árboles bajo los cuales poder descansar, hicieron espacio para que los visitantes pudieran meditar o simplemente sentarse en silencio. Pintaron las paredes con imágenes del Buda, de Ananda, de los muchos pies que habían pasado por allí. Decidieron llamar al lugar el Sendero del Silencio. No era un templo formal, ni un monasterio, ni una escuela.
Era un espacio de encuentro, de sanación, de enseñanza callada. Un lugar donde el tiempo se detenía, donde el presente se hacía más real, donde cada visita era una oportunidad para recordar que hay vida más allá del sufrimiento. Una noche, mientras la vela frente a la imagen del Buda titilaba suavemente, Ravi se sentó en el mismo lugar donde tantas veces había visto a Ananda meditar. Cerró los ojos y respiró profundamente. «¿Qué harías tú ahora, maestro?», preguntó en voz baja. No hubo respuesta audible, pero dentro de sí algo se movió. Una certeza tranquila, una comprensión sutil. Ananda no se había ido. Había dejado su cuerpo, sí, pero su legado seguía vivo, en cada persona que había ayudado, en cada palabra que había compartido, en cada acto de compasión que había sembrado en el corazón de quienes lo conocieron. Y ahora, esa semilla germinaba en nuevos corazones. Con el paso de los años, el taller ya no era solo un lugar donde se reparaban zapatos. Se había convertido en un refugio para almas cansadas, un espacio donde el silencio era una forma de oración, y cada puntada cosida con amor recordaba que nada está perdido mientras haya compasión. La noticia del zapatero del Dharma siguió extendiéndose como el viento entre las montañas. Gente de otros pueblos llegaba buscando más que calzado remendado. Llegaban en busca de consuelo, de fe renovada, de alguien que los escuchara sin juzgar, que les ofreciera té caliente y una mirada sincera. Ravi seguía recibiendo a todos con paciencia. Ya no necesitaba hablar mucho. Aprendió que servir no siempre requiere palabras. A veces basta con estar presente, con mirar a los ojos, con sostener una mano temblorosa, con coser una suela rota como si estuvieras sanando un corazón herido. Un día llegó un niño pequeño con los zapatos desgastados y los ojos llenos de curiosidad. Miró el banco de trabajo como si fuera un altar sagrado. «¿Aquí trabajaba el maestro Ananda?», preguntó tímidamente. Ravi se agachó para estar a su altura. «Sí», respondió. «Aquí y aquí sigue», dijo, llevándose la mano al pecho. El niño sonrió. Sacó algo de su bolsillo, una semilla envuelta en papel. «Mi abuela me dijo que él siempre plantaba algo cuando no había nada. Quiero dejar esto para él». Ravi tomó la semilla con cuidado, la enterró cerca de la entrada del taller, junto al pequeño jardín que había empezado a cultivar. Con el tiempo, aquel árbol daría sombra a quienes vinieran buscando refugio. Y tal vez, algún día, alguien preguntaría: «¿Quién plantó este árbol?». Y alguien respondería: «Fue el zapatero del Dharma y su discípulo». Una noche, Ravi encontró una caja escondida debajo del banco. Dentro estaba la libreta del maestro, llena de notas, dibujos de suelas, medidas de pies y frases escritas con letra temblorosa. «Para quien quiera seguir, porque los pies se cansan, pero el amor no». Ravi abrazó la libreta contra su pecho. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran de dolor, eran de gratitud, porque entendió que Ananda no solo le había enseñado a reparar zapatos, le había enseñado a reparar vidas. Afuera, el viento cantaba entre los árboles como una melodía antigua. Adentro, la vela frente a la imagen del Buda titilaba suavemente, como si también escuchara. Hoy, el taller sigue abierto. No tiene luces brillantes ni anuncios en internet. Solo el murmullo del viento, el sonido suave de la aguja cosiendo suelas y el aroma del té recién hecho. Y en la entrada, colgada en una pared de madera tallada con amor, hay una placa que dice: «Aquí vivió el maestro Ananda, el zapatero del Dharma. No tuvo riquezas, pero dio luz a muchos. Porque en un mundo que corre y olvida, él se detuvo a servir. Fue pobre en bienes, rico en compasión, y hoy su historia sigue caminando en cada uno de nosotros, porque el amor humilde, callado, sincero, es el verdadero Dharma». No dejes de creer, no dejes de dar. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propio camino, tus propios pasos, suscríbete, comparte y no dejes de creer, porque cada semana, en medio del ruido del mundo, también hay espacio para el silencio del Dharma, para el aprendizaje verdadero,
para el amor humilde que camina descalzo, pero que siempre deja luz en su paso. Gracias por escuchar. Gracias por sentir. Y recuerda, tú también podrías ser el zapatero de alguien.